¿Saben esos lugares que llegas y te quedarías a vivir? Pues eso es lo que nos ha pasado en Playa Coyote. Os mostramos por qué este lugar se ha convertido en uno de mis preferidos para cuando decidamos retirarnos. O quién sabe, quizás venimos antes. ¿Vamos? Lenta pero firme nuestra furgoneta avanza. Con la avioneta llegaremos hasta Alaska y más allá. Queremos furgo, queremos En el capítulo anterior os mostrábamos cómo es nuestra rutina de mañana cuando vivimos en la furgoneta en una playa paradisíaca de Baja California Sur. La verdad, hemos podido disfrutar de varias playas espectaculares en esta zona de Bahía de Concepción. Y esta, en concreto, la Playa Coyote, nos llamó mucho la atención por su peculiar historia y la relación que tiene con las furgonetas y autocaravanas. Y es que al inicio de la playa hay unas pocas casitas, un lugar más pensado para pasar el día. Luego hay toda una zona para estacionar camionetas más pequeñas, que es donde estábamos nosotros. Y luego, al final de la playa, es donde viene la sorpresa. Y aquí en esta parte pues ya hay más arbolitos, hay como unas palapas, como unas cabañitas, y realmente cada vez conforme vamos pasando hacia atrás, cada vez da más sensación como que están ya afincados aquí. Y es que aquí sí que hay toda esta comunidad que lleva más de 30 años viniendo aquí a pasar los inviernos. Como hace tanto frío en Canadá, pasan el verano en Canadá y cuando llega el invierno migran aquí como las aves y aquí vienen año tras año. Así que vas a ver, cada vez está como más afincado, ¿no? Como que fuera aquí, bueno, una casa ya fija. Así que es fácil ver autocaravanas muy largas o hasta remolques estacionados directamente en la arena. Desde estos más chiquitos hasta auténticas mansiones. Bueno, y aquí vamos llegando a las casas más grandes. Esto ya no es una tiny house, ya no es una casa de estas chiquitas, sino es una auténtica mansión sobre ruedas. Mira lo que es esta bestia, que aquí dentro es más grande que la casa que teníamos antes de salir a viajar. Sin duda. Pero es que además, por la parte trasera, vas a ver, se le abren unos módulos que solo ese módulo es más grande que nuestra furgo. Ay, Dios mío. ¿Y eso qué es? El comedor, la sala de estar, no sé qué será. Es gigante. Pero es muy, muy grande y evidentemente pues tienen todas las comodidades. Claro, no, mira esta también. ¡Qué bestia! No, estos son mansiones sobre ruedas. Pero hay de todo un poco, ¿eh? Porque mira, esta también es grandota, pero es de estos modelos clásicos. Ya, más un bus hippie, mira, del estado de Washington. ¡Ah, qué lindo! ¿Te imaginas de aquí 20 o 30 años con un bus de estos? Sí. Por ahí? Yo sí, me veo. También me veo en uno grandote de esos, ¿eh? Claro, sí. Yo qué sé, depende cómo nos vaya la economía. ¿Quién sabe, no? Depende cómo vaya el YouTube. Pero me gusta más chiquitito, la verdad, a mí, ¿eh? Sí. Bueno, es que es una pasada eso, Sí. ¿eh? Madre mía, tienes un espacio ahí. Me da más sensación de casita. Sí. Que si no te la pasas limpiando, no me gusta. Mira, María, eso de allá es como una librería. Yo juraría que es de estos lugares que llegas, dejas un libro y te llevas otro o así, ¿sabes? Que lo vimos de pasada cuando llegamos. Hola. Ah, hola. ¿Esto es tipo librería? ¿You speak Spanish? No. Poquito. Poquito. This is like a library. Sí, library, yes. It's free. You Oh, yes, put you just take and one. you take. Yeah. It's yeah. very good idea. Good idea. Está Sometimes good. there's some good ones, sometimes me. Ya, Okay. Y hay películas también, ¿eh? Hay DVDs. Sí, ya es. Aquí ya tienen todo por acá afuera, ¿no? Sí, mira, aquí ya se nota con lo de la ropa, ¿no? Que es ya como casa. Yo ya me quedaba aquí a vivir también un tiempo, ¿eh? Sí, eso está a gusto. Sí. Porque ya decidimos ir a Alaska, que si no nos quedábamos aquí. Pasa que luego llega el calor, María, y se ve que esto se pone insoportable. Sí. Pero bueno, ya volveremos. Mira, de momento lo estamos disfrutando, que es lo que Ay, se sí. trata. ¡Hala! Mira ese bus, es muy grande. Te dije que hay ¿Cuántos algunos... metros hace eso? Es una barbaridad. Eso es un carpintero. Yo le pongo 20 metros a este bicho. ¿No? Buah. Es muy grande. Y al lado, mira, la T3, que es como la nuestra, más o menos, linda. de grande. Qué bestialidad. Ay, tiene cabina para baño, mira. Oye, mira qué sistemas han hecho, ¿viste? Igual que nosotros nos bañamos delante, ellos se bañan aquí atrás
Y lo han hecho así bien simpático, hasta con tarimita para no llenarse de barro los pies, que es lo que nos pasa a nosotros. Y mira, comparado la medida de esta con la otra, ¡wow! ¡Qué Locura. bestialidad! Jardincito, mira, como tu templo, pero en grande. Sí, se montan sus jardines. Aquí lo bonito es eso, que la gente pues se acaba montando como la casita, afuera el patio, pues se montan sus cositas, ¿no? Para que sea más acogedor. Sí. Y nosotros, mira, si hemos estado 2 días y ya lo hemos montado, imagínate si llevas Solo aquí llegar. 2 meses, ¿no? Sí, O sea, hay gente que llega aquí y se está casi 6 meses y luego se vuelve para Canadá. Mira, aquí hay ¿Y aquí el último? otra chiquita. Hi, how are you? ¿Cómo va? How long are you coming here? 99, 24 years. Wow, 24 years. Every year? Yeah, one of the year. We missed 2 years. Wow. Más de 20 años viniendo aquí cada año prácticamente. Wow. And what do you like more from this place? The people, the nicer people. The same people come Yeah. all the time, so it's a community. Yeah. And the beach is nice, and I do a little windsurfing, is fun, and fishing, paddleboarding, kayaking. Wow. Yeah. Weather of course, The weather, compared with British At Columbia. home, yeah. Ya. Bueno, aquí Fred pues nos está preguntando a su mujer a ver si nos puede enseñar la casita, entre comillas, porque madre mía, qué pedazo de casa, ¿no? Que tienen aquí. Que veo que tiene el motor adelante, o sea, es una autocaravana completa. Pero bueno, son de estas muy grandes para tener todo el confort frente de la playa. Se abre por los lados. Sí, y espacio para meter cosas allá abajo, las que quieras. Uy, es verdad. Que luego no te acuerdas, ¿en qué armario? En el 15. El número 10. ¿Ya? Ok. Let's go. show you all over Spain. So, aquí está, pues como es una autocaravana de estas grandes, pues bueno, ya ves. Y aquí sí es como estar en casa realmente. This is the part that pull out. Claro. All of this. Yeah. Wow. This goes here. When To it. here. Yeah. Ah, okay. Wow. Okay. When we're traveling, Yeah. there's that much room to walk. Ok. Aquí está la parte que se abre y llega hasta aquí, haciéndole como mucho más ancho, ¿no? Así que es buenísimo. Wow. Don't take me. Ah, I'm in process. okay, no problem. Claro, no es que pierdas el salón, sino que cuando abren ganas amplitud en medio, como de Ya. pasillo, digamos, ¿sabes? Sí, Porque sí, cuando sí, lo sí. cierran, claro, te queda aquí el comedor, qué curioso. Ya. Gana amplitud. Wow. Además, pues mira qué vistas increíbles, ¿no? Pues después de más de 20 años viniendo, pues ya uno dice, pues ahora sí me compro la casa grande frente al mar. Y pues ya ves, las vistas espectaculares, la parte para comer, el comedor, la sala enorme y bueno, pues ahí todo lo que necesitas en una casa. Hombre, es que pillamos a Teresita tiñéndose el pelo. Ya, lo hemos pillado en mal momento, me parece. Pero imagínate que ella tiene aquí su baño, se puede teñir el pelo tranquilamente, ¿sabes? Como una casa normal. No, es como una casa. Y hasta el perro tiene espacio grande, ¿eh? O sea, Wow. big. A big space for your dog too. Just perfect size. Wow, so good. So this is pull out. Ah, it's pull out too? Ah, okay. Ostras, wow. Okay. So it's narrower. It's not as wide as the dining room, right? Yeah. So Wow. It goes here, ¿no? it goes up to here, so it's no walking around. Ah, okay. yeah. Pues una cama como en casa también, like house, like your house, y bueno, con un espacio muy agradable. Gigante. Y bueno, por ahí está el baño, pero que lo tienen como trastero, así que bueno. You can focus there, but not on the Ah, shower. ellos no se duchan acá, sino afuera. Fuera, claro, tú Aunque dirás. tienen ducha, pero no la usan. Y aquí, pues bueno, también un baño regular como en casa. Gigante. Wow. Ostras, qué pasada. Espectacular. Bueno, y esto nos demuestra que realmente el mundo camper pues no necesariamente tiene que ser algo con poco espacio o pocas comodidades. Hablamos de una vida minimalista, por ejemplo, como es en nuestra furgoneta, pero no necesariamente, pues hay de todos los gustos, de todos los tamaños, las hay más grandes también, las hay más pequeñas y finalmente pues cada uno según su necesidad. So, congratulations, thank you very much for showing us. Yeah, a great life here. Yes. Thank you very Great life much. in paradise. Yeah, it's It would be nicer when the weather is Yeah.
presentar a nuestra vecina Sharon. Sí, que yo no la conocí. Sí, sí, que es una fenómena. Ha vivido en Alaska, ha vivido en Hawái y bueno, falleció su marido hace unos años y decidió ir a conocer Estados Unidos en van. Se compró una van y lleva 2 años viajando por Estados Unidos. Y ya ves, pues ya ha llegado a México, pero intenta saber si no va a acabar dando la vuelta al mundo. No sé, uno empieza un poco y luego le pillas el gusto. ¡Qué máquina! Hi, Sharon. Ay, mira qué lindo. Ay. This is Mr. Finley. Mr. Friendly. Hola. How many times are you here? My first time. This is First my time. First time, yeah. What do you prefer, camper van I or? love my van. Yeah. I love So traveling. good. It's It's so good. it's so much freedom. Yeah. It's freedom when you can just start exploring and go places you've never been before. I think so. Come on in. ¿Ya? It's a little Vamos a conocer la casita de Sharon, a ver qué tal. Ay, qué chuli. I mostly built the van myself. It's a very simple build. Yeah, but it's warm. It's warm. Yeah. No. It's very cozy. Exactly. And then I can sit here mira, with wow. I'm making a baby blanket, and then my spinning wheel and all of my other fiber is in here. That's my hobby. Adaptó una caja de herramientas como para cocina. Está genial. Y le pone los imanes de nevera, me encanta. Sí, buenísimo. Y allá el agua, el water, there. My Berkey filter. Yeah. But these things were from my home, and my friend had this piece of wood, and we just bolted it all in. And my bed, and then this pulls out, so I can step into the bed. yeah. And then Wow, it's more very good. pantry for my Yeah. foods, my vegetables, and things to keep them Perfect. cool. You know. And I've got some tools out, which makes it A easy. lot of tools Yeah. here, yeah. Tools, but these are art supplies because I paint. I'm a painter too. You're I'm you're a artist. painter. Yeah. I love it, so I brought it. Y es que estos días que hemos pasado en Playa Coyote hemos podido disfrutar tanto de la solitud, tranquilidad y relax del lugar, como de poder compartir con todo tipo de gente. Y ese es uno de los grandes encantos de esta playa. Y es también uno de los motivos por los que a mí no me importaría hacer como esta pequeña comunidad, pasar 6 meses aquí y otros 6 meses en otro lugar. Porque en lugares así te sientes acompañado siempre, como en familia. It's a wonderful van life community Yeah. here. We're all lined Yeah. up, and when we first started talking, I go, "Oh, you want to talk to me? I'm just the mother, really, the age of a grandmother." And there's so many young people, but Yeah. down there from Canada, many people. You're from Spain. All and the ages, Catalonia, different and countries. then the It's young people. yes, Yeah. it's very Wonderful, very diverse. very good. It's Yeah. nice. So thank you very Okay, much thank for you. showing your home. Okay. Bye. Chao. Me encantó la historia y la casita de Sharon. Y me encanta ver gente que le da igual la edad, que a pesar de la edad pues salen a viajar y a pasarla bien y a disfrutar de la vida. Y bueno, vamos a dar una vueltita porque, como decía, aquí hay una gran comunidad furgonetera y aparte conocí a una persona entrañable que a ver si lo encontramos, a Alfred. Vamos a ver. Alfred, cuando yo todavía no había nacido en el 75, fue en una furgoneta Volkswagen clásica a Cataluña. Wow. Y se hizo la Costa Brava cuando la Costa Brava era como esto, casi que se podía acampar. No, you could park in Catalonia, in the beach, Yeah. like here. Now it's Wow. impossible. It's impossible. Yeah, See, that's yeah, what, yeah. And how long are you coming here? 44 years ago. 44 years. Wow. How old are you? What do you think? Oh, I don't know. Yeah, because I think you keep more young No. than you seem. Yeah, I think so. 65. 70? 76 in July. 76. Wow. Wow. You seem really Es la edad de mi more tía. younger. Yeah. I think travel makes you younger. Oh, Yeah. Don't you see? Yeah, you think so? mentally, Yeah. you know, in the heart, physically. Yeah. Yeah. Mentally, like 2 little boys, you and me. Yeah. You see? Yeah. That's absolutely. And Marta, of course. Vamos a saludar a otra amiga que hice ayer aquí, de haces amigos en un momento. Hi. How you doing? I'm doing well. Yeah, I see. Turned out to be a beautiful Perfect. day. This is Copper. Copper. Hello. How long are you traveling around
the world? 5 years. This is everything I own. Wow. I sold my house, I sold everything, and I've been on the road ever since. I love it. It's a great life. Yes. Love it. I've never been married. You married with the travel? Yes, yes, exactly. That is my love, for Wow. sure. And your little... And of course, Copper. I've never had any trouble. I've had more trouble in the United States than I've had down here. I feel very comfortable and safe here. And people in the USA think that Baja is dangerous? Yes. Or Mexico, of course. Anything that's Mexico, they think, oh! A lot of people think that it's necessary to have someone more for traveling. Yeah, I mean, I have friends wherever I go, or I make new friends, like you guys. You know, so it's not lonely. I would love to find someone to share all this with. Aquí Cristi nos invita a pasar a su casita. Bueno, casita, pero no es tan pequeña, tampoco. Vamos a ver. Very comfortable. I think so. Ven, Marta, vas a ver lo que es esta casa. Wow. Wow, it's bigger than I expect. I love the It's a very bed. good layout. Yes. Yeah, and you can pass. That I can walk around. Exactly. That was very important Yes. when I was looking. Yeah. That's the bedroom. Here's the dining room. Here's the kitchen. Yeah. There's the bathroom. Bathroom. Okay. And I'm a girl, okay? And what sold me on this one is... Wow. I have room for all my clothes. Wow, un montón de lugar para poner la ropa. Y el baño, pues también completo, ¿no? Pues con Wow, todo, bigger. all you need in a Fantastic. bathroom. It's like a little house, Yes, it's a tiny house. a studio apartment. Es un apartment, sí, sí, cocina grande. Yeah. No, y es para 2 personas ideal, porque la cama es para 2, aquí también, ¿no? For 2 people. Yeah. You can make it a bed? Yes. Bed? Okay, you can stay 4 people, yeah. Well, No, 3. Tres. 3 people. Yeah. 2 people here, that's Yeah, tight. 3 people, 3 people. I love it. Yeah, me too. Wow. Ay, sí. Wow. Bueno, impresionante. Bueno, qué bien, la verdad. La gente es súper simpática. Hola, Buenas. ¿qué tal? Muy La bien, gente muy súper bien. simpática, un ambiente muy, muy lindo, ¿no? Y bueno, una auténtica comunidad, como nos explicaba, que cada año, durante décadas, viene la misma Qué gente fuerte. aquí a pasar sus vacaciones. Bueno, no son más que unas vacaciones. A Sí. pasar medio año prácticamente aquí en la Baja California Sur. Pues si nos hemos encontrado nosotros en familia y llevamos 3 o 4 días, Y sí. pues ya olvídate, qué pasada. Bueno, está genial. Ay, bueno, pues nada, seguiremos viaje, ¿no? Sí, ¿no? ¿Para dónde vamos ahora? Para el norte, para Alaska. Alaska, bueno, pues vamos. Con la sayoneta llegaremos hasta Alaska. Y más allá, oiga. Pues sí, aunque nos habríamos quedado varias semanas más en este lugar, decidimos seguir ruta hacia el norte. Y es que nos está esperando un gran encuentro con otros viajeros de largo recorrido que hace años que estábamos esperando. ¿Adivinan quién son? Os lo contamos en el próximo capítulo. Camper van on the road, and here is camper van.